Anatomía del nervio trigémino. El nervio trigémino es el quinto par craneal y embriológicamente es el nervio del primer arco branquial. El término trigémino, literalmente trillizo, se refiere al hecho de que el quinto nervio craneal tiene tres divisiones mayores: la oftálmica, la maxilar y la mandibular, B1, B2 y B3. Es el principal nervio sensitivo del rostro e inerva varios músculos que se enumeran. El nervio emerge de la cara anteromedial de la protuberancia como una raíz, tiene una raíz sensitiva mesencefálica, una raíz protuberancial sensitiva y una raíz medular. Este es el nervio. También tiene una porción motora pequeña que sale al lado de él. En este sitio estamos localizando la protuberancia y vamos a localizar el nervio. Avanza hacia adelante entre la fosa craneal media y llega a la al borde superior de la protuberancia, en donde es cubierto por la meninge dural, formando el ganglio de Meckel. Este ganglio del trigémino va a dar tres ramas. La rama primera que va a salir del cráneo por la fisura orbitaria superior y por fuera del anillo de zinc, dando tres elementos nerviosos que son el nervio frontal, el nervio supraorbitario, el nervio supratroclear. El nervio frontal, ¿no? El nervio frontal se dirige por el techo y sale de la órbita por la escotadura supraorbitaria y camina hacia arriba del cráneo y llega hasta el vértex para inervación de toda esta región de la frente y de la parte prominente de la región frontal. También es el supraorbitario y el supratroclear. Ese nervio supratroclear va a salir por arriba de la tróquea de reflexión del oblicuo superior y va a dar inervación al dorso de la nariz hasta la punta. Este nervio trigémino es sensitivo, especial, y va a dar la sensibilidad a la punta de la nariz. Luego otros nervios que salen también de la rama oftálmica serían el nasociliar, que va a hacer sinapsis de sus fibras parasimpáticas en el ganglio ciliar y van a pasar por las fibras ciliares cortas y ciliares largas para inervación al iris, a la pupila, a la conjuntiva y al párpado superior. La rama también nasal va a atravesar la lámina cribosa de los etmoides para dar inervación. Va a dar una rama recurrente meninge para el techo del piso anterior del cráneo. Y sus ramas nasales van a dar inervación a los senos etmoidales y esfenoidales. La segunda rama es la rama maxilar. La rama maxilar sale del cráneo por el agujero redondo. Este atraviesa y llega a la fosa pterigopalatina. Una vez que llega a la fosa pterigopalatina se va a encontrar con el ganglio pterigopalatino. Sus fibras presinápticas preganglionares van a hacer sinapsis y van a transportar fibras, van a ser capaces de producir secreciones en la mucosa nasal, de la nariz, de la boca. Bueno, atraviesa la fisura, sale del cráneo por el agujero redondo y llega a la fosa pterigopalatina, en donde se encuentra con el ganglio pterigopalatino, en donde sus fibras parasimpáticas van a hacer sinapsis
con este ganglio y para llevar fibras que se dirigen al piso de la órbita, caminan hacia adelante por el surco, por el canal intraorbitario y se anastomosan con el nervio cigomático facial del nervio facial, que tiene la capacidad parasimpática para producir, pasan luego a inervar a la glándula lagrimal para producir lágrimas. El nervio cigomático facial también inerva la porción sensitiva del pómulo externa del pómulo de la pared lateral de la órbita, y el cigomático temporal inerva la fosa temporal. Las otras ramas de la rama mandibular, de la rama maxilar, van a ser ramas que van a entrar, ramas alveolares superiores que van a ingresar por los agujeros que presenta la protuberancia del maxilar, y así avanzas esos nervios alveolares superiores, posteriores, para inervación a los molares superiores, a los medios. Este nervio se va a distribuir también en el seno, en el antro maxilar o de Haymur, y va a salir de él por el agujero infraorbitario para inervación al párpado inferior, a la parte del techo en medio de la mejilla y del labio superior, junto con el ala de la nariz y la superficie lateral de la nariz externa. Antes de salir, termina dando los nervios alveolares anteriores para los dientes incisivos anteriores, medios y laterales, y los caninos. El curso de este nervio es importante, su conocimiento, para los odontólogos y para los médicos. Como puede dar dolor, este nervio puede dar dolor cuando se irrita, y va a producir la llamada neuralgia del trigémino. La tercera rama del trigémino es la rama mandibular, que es la B3. La B3 que sale del cráneo por el agujero oval y va a llegar a la fosa infratemporal. Esta fosa infratemporal tiene forma de cuña y está formado por el ala mayor de huesos esfenoides. Proporciona un importante paso para las estructuras neurovasculares que se transmiten a través del agujero oval y el espinoso. Entre ellas se encuentran la rama mandibular del nervio trigémino y la arteria meningia media, que es rama de la maxilar interna y entra al cráneo a través del agujero retrocondilo de Juvara para dirigirse hacia arriba e inervar el piso medio del cráneo, en lo que es en el terium, la parte más débil, la superficie anterolateral del cráneo. Puede ocurrir una fractura y lacerarse esa arteria. Entonces la concepción de la fosa arteriomandibular se dice que la división maxilar está formada por los nervios cigomático, infraorbitario, alveolar superior, palatino. El nervio cigomático tiene dos ramas principales. Las prolongaciones sensitivas de la prominencia de la mejilla convergen para formar el nervio cigomático facial. Este perfora la apófisis frontal del hueso cigomático y entra a la órbita a través de su pared lateral. Gira hacia atrás para unirse con el nervio cigomático temporal. Las prolongaciones más sensitivas provenientes del costado de la fuente convergen para formar el nervio cigomático temporal, que perfora la cara posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático y atraviesa la pared lateral de la órbita para unirse con el nervio cigomático facial, formando el nervio cigomático. Este discurre hacia atrás a lo largo del piso de la órbita para unirse con el nervio maxilar cerca de la fisura orbitaria superior. Aquí tiene ya en la órbita la descripción, cómo llega la rama oftálmica esta rama oftálmica va a salir del cráneo por el agujero redondo, atraviesa la fosa pterigopalatina y entonces se encuentra con las ramas del nervio facial, ¿no? Que tienen ramos parasimpáticos para inervación a la glándula lagrimal. Este nervio es puramente sensitivo.
es aferente y aferente especial. Y aquí tienen ustedes el piso anterior de la órbita, la lámina cribiforme. El piso anterior de la órbita está formada por el techo de la órbita, las apófisis, las alas menores del esfenoides, que se articulan con la porción horizontal del frontal y terminan en una apófisis, las apófisis, esta apófisis curvada, donde se inserta lados del cerebro. Aquí, en ese sitio, en este reborde va un seno, el seno esfenoparietal de los senos luminosos. Ese es el canal óptico y la placa cribiforme, o sea, la lámina cribiforme, el canal óptico y el agujero óptico. La silla turca, el respaldo de la silla turca, el agujero oval, el agujero redondo no lo podemos ver aquí, está tapado con el ala de los esfenoides. La fístula orbitaria también está cubierta. Tenemos el agujero espinoso por donde entra la arteria meningia media y se hace estos canales que vemos aquí labrados en el hueso parietal y en el hueso temporal. En esta oquedad se aloja el trigémino, aquí se llama ganglio de Meckel. El componente sensitivo del trigémino está formado por los nervios bucal, lingual, alveolar inferior y temporobucal. El nervio bucal no debe confundirse con el nervio para el músculo bucinador, rama motora del nervio craneal séptimo que transporta información sensitiva desde la región bucal, mejilla, incluida la membrana mucosa y la boca y de las encías. Discurre hacia atrás en la mejilla, en la profundidad del músculo macetero y perfora el músculo pterioideo lateral para unirse al tronco principal del nervio mandibular. Los nervios lingual y alveolar inferior transportan sensibilidad general de toda la mandíbula, incluidos los dientes, las encías y los 2 tercios anteriores de la lengua. Los axones sensitivos de la lengua 2 tercios anteriores convergen para formar el nervio lingual, que discurre posteriormente a lo largo del costado de la lengua en el dorso de esta. El nervio lingual describe una curva hacia arriba para unirse al tronco principal del nervio mandibular en la profundidad del músculo pterioideo lateral. Los nervios sensitivos del mentón y el labio inferior convergen para formar el nervio mentoniano que entra en la mandíbula a través del foramen mentoniano para discurrir en el canal mandibular. Dentro del canal, las ramas dentarias provenientes de los dientes inferiores se unen con el nervio mentoniano para formar el nervio alveolar inferior. Este nervio continúa posteriormente y sale del canal mandibular a través del foramen mandibular para unirse al tronco principal de la división mandibular juntamente con el nervio lingual. El nervio auriculotemporal, que discurre con la arteria temporal superficial, transporta sensibilidad de la cara lateral de la cabeza y del cuello cabelludo. Los 2 ramas principales, los nervios auriculotemporales anterior y posterior y sus tributarios convergen en un tronco inmediatamente anterior a la oreja. Aquí se reúnen con ramas del conducto auditivo externo, la superficie externa de la membrana timpánica y las articulaciones temporomandibulares. El nervio discurre en la profundidad del músculo pterioideo lateral y el cuello de la mandíbula y se divide para rodear a la arteria meningia media y luego se une al tronco principal del nervio mandibular. La totalidad de la división mandibular entra en el cráneo a través del foramen oval. La sensibilidad de las meninges de las fosas craneales anterior y media es transportada por la rama meningia del nervio mandibular. 2 troncos meningios principales que discurren con la arteria meningia media convergen en un nervio único, el nervio espinoso, que abandona el cráneo a través del foramen espinoso. Este nervio se une al tronco principal del nervio mandibular antes de retornar a la cavidad craneal a través del foramen oval. El componente motor branquial eferente, núcleos motores centrales e inervación del núcleo masticatorio. Los núcleos motores trigeminales masticatorios están situados en el segmento de la protuberancia, mediales a los núcleos trigeminales pontinos. Estos núcleos inervan los músculos de la masticación, es decir, maceteros temporales, pterioideos interno y lateral, y músculos tensores del tímpano, tensores del velo del paladar, miloideo y vientre anterior de los músculos digástricos.
En los seres humanos los movimientos mandibulares tienen dos funciones, una función en la masticación del alimento y una importante función en la articulación de los sonidos del habla, dado que la masticación es fundamentalmente una actividad refleja en respuesta a señales sensitivas de la boca. El núcleo masticatorio recibe sus principales aferencias de las ramas sensitivas del nervio trigémino, tanto de modo directo como a través de la formación reticular pontina. Además recibe señales de ambos hemisferios cerebrales que median los movimientos mandibulares involucrados en el habla y la masticación. Las aferencias que provienen del nervio vestibulococlear activan la porción del núcleo que inerva el tensor del tímpano, de modo que la tensión de la membrana timpánica puede ajustarse para la intensidad del sonido. Los nervios motores para los músculos de la masticación discurren con la división mandibular de los nervios trigéminos. Los axones del núcleo masticatorio neuronal motoras inferiores discurren lateralmente a través de la protuberancia para salir como la raíz motora sobre la cara medial de la raíz trigeminal sensitiva de B3. Los axones motores viajan en la profundidad del ganglio trigeminal en la fosa craneal media y entran en el cráneo a través del foramen oval. Inmediatamente por fuera del foramen oval se divide en 5 ramas principales: los nervios pterygoideos medial y lateral, el nervio masseterino, los nervios temporales profundos y el nervio miloioideo. El nervio pterygoideo medial da origen a 2 pequeñas ramas para el tensor del velo del paladar y tensor del tímpano, y luego entra en la superficie profunda del músculo pterygoideo medial al que inerva. El pterygoideo lateral discurre brevemente con el nervio bucal y entra en la superficie profunda del nervio pterygoideo lateral. El nervio masseterino pasa lateralmente por encima del músculo pterygoideo lateral a través de la incisura mandibular para inervar al massetero. 2 a 3 nervios temporales profundos se ramifican a partir del nervio mandibular, giran hacia arriba y pasan por encima del músculo pterygoideo lateral para entrar en la superficie profunda del músculo temporal. El nervio miloioideo discurre con el nervio alveolar inferior, donde se ramifica a partir de él inmediatamente antes de que el último entre en el canal mandibular. El nervio miloioideo continúa hacia adelante y abajo en el surco sobre la superficie profunda de la rama de la mandíbula para alcanzar la cara inferior del músculo miloioideo, donde se divide para inervar al diente anterior del músculo digástrico y al músculo miloioideo. Pues se termina. La sensibilidad de las meninges de las fosas craneales anterior y media se transporta por la rama, como la rama meningia del nervio mandibular. 2 troncos meningios principales que discurren con la arteria meningia media convergen en un nervio único, el nervio espinoso, que abandona el cráneo a través del foramen espinoso. Este nervio se une al tronco principal del nervio mandibular antes de retornar a la cavidad craneal a través del foramen oval.